Bienvenidos estimados estudiantes. A continuación se pasará a proyectar la resolución de algunos problemas de la primera semana que viene a ser el tema del sistema de unidades. Bueno, como os había mencionado, son aproximadamente 15 problemas que están planteados para cada semana, con los cuales están establecidos por niveles, pero debido a la situación en la que nos encontramos, no alcanza el tiempo para desarrollar en su totalidad los 15 problemas, ¿no? Por lo tanto, para poder apoyarles también y afianzar sus conocimientos, lo que se va a hacer en esta situación es grabar la solución de algunos problemas, ¿no? Bueno, en este caso nos dice en este problema, el problema número 5 dice el enunciado de la siguiente manera, ¿no? La conversión de unidades es bastante útil en las actividades industriales y comerciales que realiza el hombre. En ese sentido dice si el carro A, que es este auto, dice se mueve con una rapidez constante de 120 ft, recordar que es pies por cada minuto, mientras que el auto B dice que está moviéndose con una rapidez de 100 km por hora. Con eso nos dicen, determine cuál de los dos carros viaja con mayor rapidez. Cuando le den ese tipo de enunciados y le pida comparar quién viaja con mayor rapidez respecto al otro, la idea es que ambos vehículos, ambos automóviles, estén expresados en las mismas unidades, sus rapiezas obviamente, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Para poder comparar, vamos a expresar las velocidades en las mismas unidades y con eso veremos cuál de los dos viaja con mayor rapidez. Entonces acá dice, para comparar las velocidades debemos expresar en las mismas unidades. Bueno, del auto B, su rapidez está en este caso en kilómetros por hora. En cambio del auto A está en pies por cada minuto. Por lo tanto, eso que está en pies por minuto vamos a pasarlo a kilómetros por hora, ¿no? Bueno, te dice acá que la rapidez del auto A es 120 pies por cada minuto. Y como queremos llegar ahora, nosotros sabemos de que una hora es igual a 60 minutos. Entonces acá minutos con minutos se van a ir cancelando y me estaría quedando 120 pies por 60 por cada hora, ¿no? Ahora, pero a su vez, ustedes saben también de que un pie equivale a 0,305 metros. Entonces, con este pie se va cancelando. El minuto con el minuto se va cancelando y me está quedando una nueva unidad, que es el metros por cada hora, ¿no? Pero yo no quiero metros por hora, quiero kilómetros por hora, ¿no? Entonces, finalmente hacemos una última conversión de que un kilómetro equivale a su vez 1000 metros. Entonces, metros con metros se cancelan, pies con pies se cancelan, minuto con minuto se cancelan y por lo tanto tengo kilómetros por hora, ¿no? ¿Qué es lo que haría entonces para obtener la respuesta? Modificaría 120 por 60, este 60 por 0,305 y todo eso le divido entre 1000 y por lo tanto ese resultado nos sale aproximadamente 2,196 kilómetros por hora, ¿no? Que a comparación de la rapidez del auto A es muchísimo menor, ¿no? Va más lento, ¿no? Entonces del dato tenemos que la rapidez del auto B es 100 km por hora y la rapidez del auto A es 2,196, o sea, aproximadamente 3, nada, ni siquiera 3, no es 2, y algo, ¿no? Que redondeando sería casi como 2. Entonces, por lo tanto, como es una rapidez bastante pequeña, podemos llegar a concluir que, que la rapidez del auto B es muchísimo mayor que el auto A, ¿no? Entonces, para comparar dos cantidades o dos magnitudes, es necesario expresarlo ambas en las mismas unidades. Bueno, pasamos a solucionar entonces el siguiente problema. En el problema número 7 nos dicen que en un gráfico de velocidad versus tiempo, que vemos por acá velocidad versus tiempo, dice la distancia que recorre el automóvil, o sea, la distancia que va a recorrer ese automóvil en una gráfica, dice que la determinamos a través del área bajo la gráfica. O sea, si queremos determinar la distancia, dice en una gráfica velocidad versus tiempo, ¿cómo logramos determinar? Bueno, se hicieron cálculos y se logró determinar de que el área bajo la gráfica te da la distancia que recorre el automóvil en ese intervalo de tiempo, ¿no? Entonces dice, en ese sentido, calcule la distancia que recorre el automóvil de 0 a 30 segundos. De 0 a 30 segundos.
en el sistema internacional. ¿Qué significa eso? De que cuando te dice calcular la distancia en el sistema internacional, significa debe estar en metros, ¿no? Bueno, el tiempo está en segundos, pero la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces lo que primero tenemos que hacer es cambiar la unidad de medida de la velocidad, ¿no? De kilómetros por hora pasar a metros por segundo. Bien, entonces pasamos a dar la solución y lo que nos piden determinar es la distancia, ¿no? Pero como le decía, ¿no? Previamente, antes de calcular la distancia, como el tiempo está en segundos y la velocidad está en kilómetros por hora, este 20 kilómetros por hora pasemos a metros por segundo. Una forma práctica y reducida de pasar de kilómetros por hora a metros por segundo es multiplicando por un factor de conversión. Ese factor de conversión es multiplicar por 5 y dividirlo entre 18. Bueno, acá 20 por 5 es 100, 100 18 me quedaría, ¿no? Sacándole mitad me quedaría 50 novenos de metros por segundo. Esa sería la rapidez. Ahora, de gráfico se verifica de que la distancia que recorre el automóvil es el área bajo la gráfica. Y ese área bajo la gráfica sería el área del trapecio, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula el área del trapecio? El área del trapecio es la base mayor, que sería de 0 a 30, esa diferencia me da 30, más la base menor, que está entre 5 y 20. Esa distancia o esa diferencia entre 5 y 20 es la base menor, que sería 15, sobre 2. Base mayor más la base menor sobre 2 por la altura, ¿no? ¿Y quién es la altura? No, la altura es 20 km por hora. Pero 20 km por hora, pasándola a metros por segundo, es 20 metros por segundo, ¿no? Entonces, operando, vamos a tener de que la distancia es 125 metros, ¿no? Obviamente, como la velocidad ya sabe en metros por segundo y el tiempo está en segundos, los segundos se van a cancelar y por lo tanto tenemos la unidad de la distancia en el sistema internacional que se expresa en metros. Entonces, para concluir este problema, dicen que siempre que tengas una gráfica velocidad versus tiempo y te piden calcular la distancia recorrida, esa distancia que se desplaza ese automóvil se determina como el área bajo la gráfica, ¿no? Bueno, pasemos a ver el siguiente problema, que es el problema número 9, ¿no? Bueno, acá dice un estudiante del curso de Física 1 con la finalidad de calcular las dimensiones de la pantalla de su laptop. Usa una wincha y constata de que el largo mide 6 pulgadas más que el ancho y la diagonal 6 pulgadas más que el largo. Indica, dice, cuáles son las dimensiones de su laptop en unidades del sistema internacional. Otra vez, el ancho y el largo nos piden expresar en metros, ¿no? Entonces lo que te piden es calcular el ancho y calcular el largo, pero en metros. Bueno, vamos a empezarlo primero gráficamente, ¿no? Bueno, apareció la última información, no hay problema. Bueno, por acá tienes a la laptop y de acuerdo al dato, esto sería el ancho, que es un X, este sería el largo. El largo vendría a ser X más 6. ¿Por qué X más 6? Porque dice que es 6 pulgadas más que el ancho, ¿no? Y que la diagonal, en este caso dice la diagonal es 6 pulgadas más que el largo. Como el largo es X más 6, más un 6 vendría a ser 12. Entonces tendría X más 12. En este triángulo que está sombreado de color, del contorno que está de color rojo, es un triángulo rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo se cumple un teorema, ¿no? Ese teorema es el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿qué es lo que dice este teorema? Dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a los catetos elevado al cuadrado, ¿no? Que ustedes pueden visualizar acá en la imagen. Ahora pasamos a desarrollar, ¿no? Este trinomio se desarrolla de la siguiente forma, ¿no? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Él va a ser igual, el desarrollo de la siguiente de igual manera, ¿no? Será el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que es 36, más el x al cuadrado. Bueno, en este caso se puede cancelar aquí, ¿no? X al cuadrado se van y me quedaría 24x más 144 igual a 12x más 36 más x al cuadrado. La idea es que esta ecuación cuadrática se iguale a 0. Por lo tanto, el 24x pasa restando al lado derecho y el 144 pasa restando. Como esos números son mayores y van a pasar al otro lado de manera negativa, el 24 pasa negativo, ¿no? Entonces 12x menos 24 te generará un menos 12, ¿no?
y este 144 negativo cuando pasa al otro lado, bueno, positivo cuando pasa al otro lado va a ser negativo, entonces 136 menos, o en este caso no, 36 menos 144 va a ser igual a 108, ¿no? Igual a 0. Ahora, una ecuación cuadrática, bueno, tiene varias formas de desarrollar y una de las formas más simples de desarrollar es por el método de aspa simple. Este x al cuadrado puedes expresarlo como un x por un x. Y este 108 puede desdoblarlo, buscar dos cantidades como lo que plantea acá, que me permitan que cuyo producto sea igual a 108, pero cuya suma o diferencia me dé 12, ¿no? Entonces este 108 es igual a multiplicar 18 por 6. Ahora, el signo negativo, bueno, sería menos 18 por 6, ¿no? Cosa que menos 18 por 6 me generaría un menos 108. Ahora, ¿por qué seno negativo se le coloca al 18? Porque al sumarlo, al hacer el incruz, esa exploración del método del aspa simple, tendrían, ¿no?, un 18x negativo más un 6x me va a generar un menos 12, por lo tanto va a estar factorizada, ¿no? Esa operación previa, bueno, de hecho que ustedes en matemáticas lo conocen, aunque eso colocando en forma directa, ¿no? Una que se comprueba que ese producto en cruz me dé esa suma, bueno, luego multiplicarlo, esa suma me dé en la parte central, significa que está bien factorizado y luego puedo copiarlo linealmente, ¿no? En este caso x más 6 por x menos 18 igual a 0. Ustedes saben que si igualan esta cantidad a 0, el x va a ser negativo, la longitud no puede ser negativa. Acá x menos 18 igualamos a 0 y por lo tanto obtenemos que el x es igual a 18. Pero 18 que no, como están expresándonos en pulgadas, entonces vamos a obtener acá una respuesta de 18 pulgadas. Pero no queremos en pulgadas, queremos en metros, ¿no? Por lo tanto hacemos una conversión más. Bueno, una pulgada es igual a 0,0254 metros. Entonces acá estas pulgadas con estas pulgadas se cancelan y me quedan los metros, ¿no? Multiplicando 18 por 0,0254 metros, obtenemos de que el x, que es el ancho, va a ser igual a 0,457 metros, ¿no? ¿Y el largo cuánto vendría a ser, no? El largo vendría a ser 6 más 18, o sea 24 pulgadas, ¿no? 24 pulgadas de igual manera se expresa metros usando ese factor de conversión y se obtiene que es igual a 0,609 metros aproximadamente, ¿no? Entonces, como ustedes verán, de una expresión que era algo textual se llevó a algo gráfico para tener un mejor panorama del enunciado. Luego se aplicó un teorema de Pitágoras. Luego se desarrolló el trinomio cuadrado en cada una de ellas. Luego se aplicó el método aspa simple. Y finalmente lo que es la conversión de unidades para expresar en metro en el problema que le están estado solicitando. Bien, pasamos al problema número 10. En ese problema número 10 dice que un futuro ingeniero llega a su casa, llega a su aula de clase, dicen, y se pregunta si se puede determinar la masa del aire contenida en dicho espacio. Para lo cual se investiga y encuentra que la densidad del aire es de 120 kilogramos por cada metro cúbico. Asimismo dice, toma una wincha y realiza las siguientes mediciones, ¿no? Y encuentra, dice, que el largo del piso, vamos a imaginar que este sea el largo del piso, dice que es 15 metros, que el ancho es igual a 6 metros y que la altura de la pared es 3 metros. Dice, con dichos datos, dice, ¿se podrá determinar la masa del aire? Si tu respuesta es que sí, calcula aproximadamente la masa del aire. Bien, obviamente para calcular la masa del aire habrá que relacionar estos datos, los datos de las dimensiones del aula, ¿no? Pero también hay un dato adicional, que es el dato de la densidad. Entonces, si tenemos el dato de la densidad y con esas dimensiones podemos hacer el volumen, hay una expresión matemática que nos permite relacionar las variables que tenemos como dato, ¿no? O la que nos piden calcular. Entonces, lo que nos piden calcular es la masa. Entonces, partimos de una ecuación matemática. Esa ecuación matemática es la densidad, la ecuación de la densidad que tenemos de datos, ¿no? La densidad se expresa con una letra griega, que es la letra ρ, y se calcula masa sobre volumen. ¿Y por qué se calcula masa sobre volumen? Porque la densidad dice que es 120 o 1,20 kilogramos por cada metro cúbico. Kilogramos es unidad de masa y el metro cúbico es unidad de volumen. Por lo tanto se calcula masa sobre volumen.
Y como lo que queremos es masa, entonces este volumen pasa a multiplicar, tendrías densidad por volumen. Entonces la masa va a ser igual a densidad por volumen. Bueno, la densidad es datos, faltaría volumen. ¿Cómo calculamos el volumen? El volumen de un sólido es el área de la base. El área de la base multiplicada por la altura. Bueno, en este caso, por este tipo de sólidos, el área de la base sería por 15 por 6 y por la altura sería 3. Entonces, directamente se pueden multiplicar, ¿no?, las tres dimensiones y obtenemos el volumen. Entonces reemplazamos los datos, ¿no? Bueno, la densidad está en kilogramos por cada metro cúbico y el volumen también, como es metro, 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 va a estar en metro cúbico. Los metros cúbicos se van a cancelar y me quedará la unidad de kilogramo. Por lo tanto, reemplazan 120 por 15 por 6 y por 3. Me queda aproximadamente 324. Pero 324, ¿qué no? Como se fueron los metros cúbicos, con el metro cúbico de la unidad de la densidad, me quedará la unidad de la masa, que es el kilogramo. Por lo tanto, la masa del aire que se encuentra contenida en dicha aula es aproximadamente 324 kilogramos. Bien, pasamos al problema número 11. En este problema número 11 dice que un chofer manejando por la Panamericana Norte, dice, se le averió su automóvil y al hacer sus indagaciones determinó que el tanque de su gasolina tiene la forma, dice, de un paralelepípedo, ¿no?, con una base cuadrada cuyos lados, dice, miden 62 centímetros. Bueno, esta es una vista frontal, por así decirlo. No había una imagen afín a lo que se estaba buscando. Y su base dice que es cuadrada y es de 62 centímetros. Y su capacidad dice que es de 52 litros. O sea, todo ese tanque de acá, su capacidad es 52 litros. Dice, si en el tanque dice solo queda 1,5 litros, que vendría a ser esa parte, 1,5 litros. Dice, determine a qué profundidad está la gasolina en el tanque de dicho automóvil. Cuando les habla de profundidad, si imaginamos que todo eso de acá es el tanque, entonces la profundidad se mide de arriba hacia abajo, ¿no? Este H es profundidad. No confundir con altura, ¿no? La altura se mide desde la superficie hacia arriba. En cambio, la profundidad es de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces lo que nos pide determinar es esta sección que está de blanco, que es la profundidad. Bien, entonces te piden el H, que es la profundidad. Bueno, vamos a usar primero los datos y vamos a calcular este volumen vacío. Ahora, ¿cómo determinar el volumen vacío? Bueno, una forma matemática sería, ¿no?, si tenemos todo el volumen, si nos dan de dato todo el volumen y le quitamos el volumen que aún está contenido, vamos a obtener el volumen vacío. Entonces, por lo tanto, el volumen vacío sería el volumen total menos el volumen de la gasolina. Bueno, dice que el volumen total es 52 litros y el volumen de la gasolina que aún se encuentra contenida es 1,5 litros. Haciendo esa diferencia, se encuentra que es 50,5 litros. Bueno, ya tenemos el volumen vacío, el volumen del tanque, que es la parte vacía, ¿no?, que no contiene nada de combustible. Y como es un sólido, de ese sólido, ¿cómo relacionamos el volumen con este H, que es la profundidad? Bueno, no sé si lo mencioné, bueno, sería a través del volumen, ¿no?, ya que el volumen va a ser igual al área de la base por este H, que para nosotros en este caso representa profundidad. Entonces, que estoy colocando acá lo siguiente, ¿no? Asimismo se tiene que el volumen de este recipiente vacío es el área de la base por la altura. Ahora, el área de la base, ¿cómo se determina, no? Como te dice que la base es cuadrada, el área del cuadrado es el lado elevado al cuadrado. Bien, entonces pasemos a ver a desarrollar esta parte. Okay. Aunque acá me parece que hay un error. Habría que corregirlo. Bueno, ya en su momento lo corregiré. Bueno, usted mismo en todo caso lo corrigen también en esta operación básica. Lo que pasa es que el área de la base sería el lado al cuadrado. Bueno, primero empezamos con lo que tenemos acá, ¿no? Bueno, dice que el volumen vacío es 50,5 litros, ¿no? Entonces el volumen vacío es 50,5 litros, pero
como queremos expresarlo en metros, haríamos esta conversión de que un litro es igual a 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, litro con litro se van a ir y me quedaría metros cúbicos, ¿no? Justamente acá falta elevar al cuadrado. Al elevar todo esto de acá al cuadrado, toda esa cantidad elevada al cuadrado, voy a tener los metros al cuadrado. Ese metro cuadrado con un metro cuadrado de acá se cancelan y me va a quedar metro. Por lo tanto, esa cantidad elevada al cuadrado pasaría dividiendo y aproximadamente se encontrará este valor. No sé si se encontrará este valor, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Habría que hacer la corrección respectiva. O sea, lo que falta acá es esta cantidad expresarlo o elevarla al cuadrado para que esta altura nos quede expresado en metros. Bueno, pasamos al problema número 12. En ese problema número 12 dice, ningún lago es un cilindro perfecto, ¿no? Ni puede esperarse, dice, que tenga un fondo totalmente plano, ¿no? En ese sentido, dice, si deseamos realizar cálculos, podemos realizar estimaciones. Entonces dice, entonces para estimar cuánta agua en kilogramos contiene un lago en particular, considere, dice, que el lago tiene una forma aproximadamente circular, con 1 kilómetro de diámetro, y se considera, dice, que tiene una profundidad promedio de más o menos 10 metros, ¿no? Asimismo, dice, considera que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Bueno, de acuerdo al enunciado del texto, se representaría gráficamente a través de esta representación. Dice que el diámetro es aproximadamente 1 kilómetro, pero ese es el diámetro, ¿no? El radio vendría a ser la mitad del diámetro, que vendría a ser, bueno, 1 kilómetro en 1000 metros, el radio es la mitad, que sería 500 metros, ¿no? Y tenemos esto que es su profundidad. ¿Qué es lo que nos pide determinar? Lo que nos pide determinar es la masa del agua que se encuentra contenido en ese espacio. Bueno, aprovechamos el dato también que nos dan, el dato de la densidad. Y bueno, como ustedes han visto en un ejemplo anterior, la densidad es masa sobre volumen. Y ese volumen pasaría a multiplicar y tendría que la masa va a ser igual a densidad por volumen. Ahora, el volumen de este sólido, ¿cómo se determina? ¿No? El volumen del sólido sería el área de la base por la altura. ¿Y cómo se calcula el área de la base? Como es una circunferencia, el área es pi por radio al cuadrado y por la altura. Entonces, ahora sí reemplacemos. Bueno, vamos a reemplazar de frente a los valores numéricos, ya que todos están expresados en el sistema internacional. Bueno, nos dicen que la masa es igual a 1000 kilogramos, el pi es 3,14, el radio es 500 metros, elevado al cuadrado, y la altura vale 10. Cuando se multiplican, se hace la operación respectiva y se obtiene que la masa aproximadamente es 785 por 10 elevado a la 7 kilogramos, ¿no? Esa sería la masa contenida en ese lago de acuerdo a las dimensiones que nos dan. Bueno, en el problema número 13, veamos, ¿eh? Dice, Juan se va a acampar, dice, al lado de un río y se pregunta, dice, ¿qué ancho tiene esto? Se refiere a esto, ¿no? ¿Qué ancho tiene este lago? Entonces, él observa, dice, una gran roca dice, él observa una gran roca en la orilla directamente opuesta hacia él. Bueno, acá está Juan y al lado opuesto dice que observa una roca, ¿no? Dice, luego camina, dice, aguas arriba, o sea, acá en las orillas estaría caminando. Dice, camina aguas arriba hasta que juzgan que el ángulo entre él y la roca, o sea, aproximadamente avanza acá entre él y la roca. Dice, juzga que el ángulo entre él y la roca, a la que todavía puede ver claramente, está justo ahora a un ángulo de 30 grados aguas abajo. Bueno, dice luego, Juan estima, dice, que sus pasos son aproximadamente de un YD. Un YD es una yarda de longitud. Si la distancia, dice, de regreso a su campamento es de 120 pasos, considere, dice, calcule el ancho del río en metros. Considere que un YD, o sea, una yarda, es 0,900, o en este caso sería 0,9000
144 metros aproximadamente. Entonces, para interpretar todo este enunciado textual y verlo gráficamente sería de esta manera. Juan lo que quiere determinar es el ancho de este río, para lo cual dice él camina, bueno, en este caso desde la posición de la pantalla, camina hacia la derecha, pero ¿cuántos pasos dice camina? Camina 200 pasos. Pero él estima, dice que sus pasos son aproximadamente una yarda, ¿no? Y dice que camina hasta que cuando vea todavía la piedra, respecto a esta línea hay un ángulo que se está formando. Ese ángulo es de 30 grados. Con toda esa información, lo que nos piden determinar es el ancho del río. Entonces veamos, nos piden el ancho. Este sería el ancho del río. Bueno, acá se va a formar un triángulo rectángulo y bueno, como estas líneas son paralelas, este ángulo de 30 grados pasa acá en la parte interna de ese triángulo. Y acá se forma un triángulo rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo, ¿cómo relacionamos los 120 pasos con el ancho, ¿no? Y el ángulo de 30 grados? Entonces para eso usamos una razón trigonométrica y esa razón trigonométrica es la tangente del ángulo. La tangente de 30 grados es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es el 120 pasos y el cateto adyacente sería el ancho. Bueno, despejamos el ancho, la tangente de 30 pasaría a dividir y antes de operar vamos a cambiar las unidades. Bueno, vamos a abreviar los pasos por P. Tendríamos 120 pasos, esa es la tangente de 30. Bueno, pero nos dicen de dato de que un paso equivale a una yarda y que una yarda a su vez es igual a 0,900 o 9144 metros. Entonces acá este yarda, con esta yarda se van a ir, con estos pasos se van a ir, y por lo tanto tendría 120 por 1 por toda esa cantidad numérica que está en metros, y eso lo divides entre la tangente de 30. Bueno, lo reemplazas a la calculadora y eso te arroja aproximadamente que el ancho de este río es 190,169 metros aproximadamente. Entonces eso es lo que estaría calculando Juan con esos cálculos matemáticos que él logra hacer en su campamento. Bien, para pasar ya a uno de los últimos problemas, pasamos a desarrollar el problema número 14. En el problema número 14 dice: un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Norte realizan, dice, sus prácticas profesionales en una empresa constructora. Y como primera misión, dice, un ingeniero les muestra un estanque de agua que tiene las siguientes dimensiones. Bueno, dice que este tanque tiene estas dimensiones. Bueno, no tenemos el tanque exactamente, pero acá hay una representación gráfica, ¿no? Dice que este tanque tiene 1,65 metros de profundidad. 1,65 metros de profundidad. Dice 12,1 metros de ancho. Entonces sería 12, metros de ancho. Y 46,3 metros de largo. Este sería el largo, ¿no? En el cual dice le pide determinar lo siguiente: la cantidad de mayólicas que se necesitan para recubrir el fondo y las paredes. Considere, dice, que en un metro cuadrado ingresan aproximadamente 20 mayólicas de 30 por 19 centímetros. ¿Qué más te piden determinar? Su capacidad en metros cúbicos. Bueno, el primer paso que te piden calcular es cuántas mayólicas tienes que comprar para esa dimensión. Queremos enchapar o recubrir las paredes y el piso de ese con mayólica. Entonces, como te están diciendo de que en un metro cuadrado ingresan aproximadamente 20, si nosotros tenemos el área total, podemos hacer una regla de 3 simple y podemos calcular cuántas mayólicas aproximadamente vamos a comprar. Por lo tanto, uno tiene que imaginarse que esta piscina está vacía y tiene 4 caras, ¿no? 4 paredes. Cada pared tiene un área determinada. Las áreas frontales y las áreas laterales son las mismas. Por lo tanto, vas a tener 2 áreas iguales que son de las caras laterales y las caras frontales. Y el área total lo estaríamos determinando de esa manera, ¿no? El área de la base, el techo no, porque el techo es vacío. El área de la base más 2 veces el área lateral, estas son las áreas laterales, más 2 veces el área de los costados. Vamos a llamar que sean las áreas de los costados.
Ahora, ¿cómo calculas el área de la base? ¿No? El área de la base sería producto de los lados, ¿no? Si multiplicamos estos lados, encontramos el área de la base. Ahora, dos veces el área lateral. El área lateral, bueno, que pueden ser estas, se está calculando de la siguiente manera, ¿no? 16,3 por esta profundidad, que es 1,65, más dos veces, dice el área de los costados, ¿no? Bueno, que sean estos los costados, entonces sería, bueno, acá es un producto, no hay problema, que sería 12,1, que está por acá 12,1, multiplicada por 1,65. Bueno, lo multiplicas y se obtiene de que el área total es aproximadamente 782,95 metros cuadrados. Como tenemos ya el área total, por lo tanto, para calcular la cantidad de mayólicas haremos lo siguiente. Nosotros tenemos de que en un metro cuadrado ingresan 20 mayólicas. Por lo tanto, en esta cantidad, en esta dimensión que tenemos acá, y queremos saber cuántas mayólicas ingresan, hacemos esta multiplicación. Bueno, 20 mayólicas en un metro cuadrado ingresan 20 mayólicas, ¿no? Entonces se van a cancelar los metros cuadrados, y si en un metro cuadrado ingresa 20, en 782,95 metros, ¿cuántas mayólicas ingresarán? Entonces, ese es el producto de 20 veces toda esa dimensión. Bueno, multiplicando aproximadamente se va a encontrar que ingresan en ese espacio 15.659 mayólicas aproximadamente. Bueno, ¿qué más nos pide determinar? Asimismo, nos pide determinar la capacidad de esta piscina. Entonces, para calcular la capacidad es el volumen, ¿no? Y el volumen sería el área de la base por la altura. Bueno, nos dicen de que la dimensión de la base es, tanto el ancho y el largo es 46,3, largo, y su ancho es 12,1, ¿no? Y la altura o la profundidad, bueno, de arriba hacia abajo de profundidad, es 1,65 metros. Por lo tanto, multiplicando todo eso, obtenemos de que el volumen o su capacidad de 924,369 metros cúbicos, ¿no? Bueno, eso sería todo. Espero que les ayude también estos problemas a reforzar. Y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, bueno, hacerlo saber también en el momento adecuado. Eso sería todo. Muchas gracias.